voy a realizar la explicación del ejercicio número 2 del previo final de la materia de algoritmos 1. Este trabajo lo hicimos con la compañera Rosa. Eh, entonces el segundo ejercicio dice: manejando matrices, escribir un programa en PCInt que muestre una matriz fantástica de orden impar n en un rango entre 3 y 11. Se debe digitar por teclado el valor de n. Una matriz fantástica está compuesta de números enteros en el rango entre 1 y n. La suma de los números que se encuentran en cada diagonal, en cada columna y en cada fila son iguales. Aquí tenemos el ejemplo. Esta es una matriz de 3 por 3 y la suma de sus filas, columnas y diagonales siempre suman el mismo número. En este caso suman 15. Entonces dice: una regla para formarlo consiste en situar el número 1 en el centro de la fila número 1, en esta posición. El número siguiente en la posición situada por encima a la derecha, es decir, por encima a la derecha. O sea, ya se saldría de la matriz. Entonces, cuando esto sucede, si se sale, se ubicaría en la parte inferior. Luego dice: la matriz es cíclica. La línea encima de la primera es de hecho la última, y la columna de la derecha es la primera. En el caso de que el entero generado caiga en la posición ocupada, se elige la posición que se encuentre debajo del número que acaba de ser ubicado. Es decir, si se... Bueno, aquí sería, este es el 1, pasa el 2, luego seguiría arriba a la derecha, como está ocupado, entonces pasa para la siguiente. Entonces aquí lo que dice, que el siguiente sería arriba a la derecha, pero como ya está ocupado, entonces el siguiente número, que sería el 4, va debajo del 3. Esto es lo que dice ahí. Entonces, bueno, eh, esta aplicación se hizo usando subprocesos y funciones y teniendo un proceso principal. Entonces, en el proceso principal se comienza pues dándole un nombre a este proceso, que le llamamos matriz mágica. Definimos las variables que vamos a usar. Estas están como entero y espacio como carácter. La variable n, num, i, j, mágica, contador, y anterior, j anterior e inicio, la estamos nombrando como enteros. Entonces lo primero que hacemos es llamar a la función con la cual vamos a validar si el tamaño que se está digitando es un tamaño correcto. Esta función nos devuelve la variable n ya validada. Entonces la función se llama validar tamaño y le pasamos el parámetro n. El tipo de parámetro, que es n, aquí, que es de tipo entero. Entonces la de validar el tamaño recibe n por referencia. Esta función, pues el valor que devuelve es n, el nombre que le dimos y los parámetros que recibe, en este caso es n. Entonces, con un ciclo repetir, se va a repetir todo este código hasta que n sea menor o igual que 11 y que sea impar. Entonces dice, repetir, escribir, se va a mostrar en pantalla, digite el tamaño de la matriz y se le va a asignar a la variable n lo que el usuario digitó. Entonces, si el número que el usuario digitó es menor o igual que 11, va a entrar por el condicional, pues entra por este condicional, se ejecutan las siguientes líneas de código. Si no es menor que 11, entonces va a devolver en pantalla, el valor debe ser menor o igual que 11. Mostraría esto. Eh,
y le va a volver a decir, le va a volver a preguntar que digite el tamaño de la matriz. Entonces, si esta matriz es menor que 11, luego va a seguir con este segundo condicional, el cual va a decir, va a consultar que si ese número es múltiplo de 2, entonces le va a devolver este mensaje de pantalla que el número debe ser impar. En el momento en que sea menor que 11 y que no entre por acá, entonces, ¿qué sería? Que ya cumpliría con la condición y se saldría del ciclo. Eh, y ahí ya el tamaño pues sí sería aceptado para continuar con el proceso. Luego definimos el tamaño de la matriz, ya teniendo validado su tamaño, entonces sería de n por n. Aquí en este caso le estamos dando el nombre de mágica, así se va a llamar la matriz. Luego vamos a llamar a la función que llena la matriz con números ceros y le pasamos los parámetros que ésta recibe. En este caso, pues tenemos que pasarle la matriz, las variables i, j y la variable n para que ya las tenemos acá definidas. Entonces, con este subproceso vamos a... aquí le estamos dando el nombre y los parámetros que recibe. Vamos a recorrerlo con dos ciclos for, uno para recorrer las filas y el otro las columnas. Y en cada una de las posiciones vamos a llenarlo con un 0. Ya después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el centro de la matriz. Entonces aquí estamos haciendo el cálculo y a la variable inicio le estamos colocando el resultado de la división de la cantidad de filas que tiene, perdón, de la cantidad de filas o de columnas, que es el valor de n. En este caso va a ser de las columnas, que sería el mismo. Bueno, lo vamos a dividir en 2 para hallar la mitad de esa matriz y el valor que nos dé lo vamos a redondear con el fin de que nos dé la mitad de la matriz. Un ejemplo, si dividimos la matriz de 3 por 3 la dividimos en 2, nos va a dar 1.5 y al redondearlo va, va a ser 2, que sería la segunda columna como la mitad de la matriz. Después de ya tener el inicio, entonces vamos a llenar a la matriz. Hacemos el llamado al subproceso llenar matriz, el cual le pasamos los parámetros, el contador, la i anterior, la j anterior y j. Le vamos a pasar la matriz que se llama mágica, n y el inicio. Y vamos a llenarlo. Entonces, aquí de nuevo está el subproceso, el nombre del subproceso que le dimos y los parámetros que él recibe. Aquí inicializamos las variables que vamos a usar, dependiendo como necesitemos que se inicie. Contador está en 1, y anterior y j anterior en 0, la i va a iniciar en 1 y j va a iniciar en la mitad en la mitad de la matriz, que sería la columna que vamos a usar para comenzar el llenado de la matriz mágica. Entonces, mientras este contador sea diferente de n por n más 1, es decir, que este contador no supere los 9 elementos que tiene la matriz. En el caso si es de 3 por 3, que no supere, que sea diferente de ese valor, entonces se va a repetir este procedimiento. En el valor que ya supere en 1 la cantidad de elementos que tiene la matriz, se saldría este contador. Entonces lo primero que vamos a hacer es llenar
la primera posición que es el elemento que está en la mitad de la matriz, en la fila 1. Entonces, en el caso, como ya le dijimos que inicia y es la fila, entonces es la fila 1 y el elemento de inicio sería J inicio, que es la mitad. Entonces estamos aquí consultando si la matriz en la posición in J es igual a 0, entonces va a colocar en esa posición el primer elemento, que es el 1, que es el que tiene asignado el contador. Si no es 0, es decir, que ya tiene un elemento, entonces aquí vamos a comenzar a, a incrementar los valores de i y j y asignando las variables como tal. Entonces, continuamos, aquí ya reemplazamos el valor de i y j con el valor actual, el valor de i anterior y de j anterior con el valor actual de i y de j, porque ya vamos a hacer el segundo ciclo. Entonces esa i y esa j se convierten, las i y las j actuales se convierten ya en i y j anterior. Y el contador se incrementa en un número. Se incrementa una vez. Y como el proceso es que para el llenado se ubica la columna siguiente y la fila superior. Entonces, en este caso, le restamos a la fila en la que estamos ubicados, le restamos una posición y a la columna le sumamos una, porque es para pasar a la columna de la derecha y subir una fila. Y aquí ya comenzamos a hacer las validaciones para ver si la fila y la columna están dentro de la matriz o si nos estamos saliendo de ella. Entonces, si j es menor que 1 y, si y es menor que 1 y j es igual a n más 1, entonces, ¿qué quiere decir? Que ya estamos en la fila superior, que no salimos, y j estaría en la... j ya nos saldríamos de las columnas. Entonces, ¿qué sucedería? Entonces, como nos salimos, nos ubicamos de nuevo en la columna 1 y en la fila inferior de esa matriz. Si no se cumple, si no se cumplen las dos condiciones, pero y si es menor que 1, si nos salimos fue de las filas, entonces eh, nos vamos a ubicar en la última fila de la matriz. Si esta no se cumple, pero si nos salimos de las columnas, volvemos a la posición número 1, a la columna número 1. Y esto se va a ir repitiendo las mismas veces, se va a repetir hasta que el contador sea diferente, diferente de, de n por n más 1, es decir, hasta que este contador cumpla con la cantidad de elementos que tiene esta matriz. Cuando este contador ya sea igual que un elemento posterior al de la matriz, entonces se sale del ciclo. Esto sería para el llenado de la matriz. Ahora vamos a mostrar esta matriz. Entonces llamamos a la función que imprime la matriz mágica. En este caso le colocamos imprimir matriz y le pasamos las variables que ésta necesita, que es n, que sería la cantidad de filas y columnas, el tipo de variable i y j, la matriz y espacio como carácter. Entonces, con este subproceso
Aquí de nuevo está el nombre y los parámetros que recibe. Comenzamos dando un espacio en blanco y vamos a mostrar en pantalla el título matriz de n por n, que esto se va a reemplazar por la cantidad de filas y columnas que tenga esta matriz. Dice para i, vamos a recorrer las filas y las columnas de esta matriz. Con el primer ciclo para recorremos las filas y con el segundo las columnas. Va a ir desde 1 hasta n, que son la cantidad de filas y columnas. Y aquí damos un salto de línea para que se vea más ordenada la impresión. Entonces aquí hacemos un condicional con el cual vamos a validar si el elemento que esté recorriendo es menor que 10, entonces el tamaño del espacio entre cada elemento es de este. Si no es menor que 10, pero es menor que 100, entonces el tamaño del espacio es de este otro tamaño. Y aquí vamos a imprimir la matriz y se va a asignar cada una de las posiciones de la matriz y el tamaño del espacio pues va a ser el que sea para el elemento que esté recorriendo. Entonces esta sería la explicación. Vamos a ver cómo se muestran en la pantalla. Entonces aquí dice digite el tamaño de la matriz. Entonces vamos a probar con una matriz de 4 por 4. Aquí nos está diciendo el número debe ser impar porque está validando que el tamaño sea impar. Ahora si colocamos un tamaño superior, que sería de 12, dice el tamaño debe ser menor o igual que 11. Entonces vamos a colocar el que sí cumple con las condiciones, que sería un tamaño de 3 por 3. Entonces, como vemos, aquí nos está imprimiendo la matriz de 3 por 3. Inició colocando el primer elemento en la mitad de la matriz. El segundo iría en la fila siguiente, en la columna siguiente, la fila superior. Como ya se sale de la posición, iría en la parte de abajo. El tercer elemento sería en la columna siguiente, fila superior, pero como ya se sale, continúa en esta posición. Y vemos que está haciendo el ciclo como es. Entonces, esta sería una de 3 por 3. La suma de los lados es 7 y 5, 15. Aquí serían 10 y 5, 15. 6 y 9, 15. Y lo mismo en su diagonal. Aquí serían 11 y 4, 15. Acá serían 13 y 2, 15. Entonces vemos que cumple con la condición. Ahora vamos a ver con una de mayor tamaño, con una de 5 por 5. El primer elemento va en la mitad, el segundo elemento parte inferior. Aquí ya vemos que el 3 sí cabe en la fila siguiente, en la columna siguiente, fila superior. El 4 iría en la columna siguiente, fila superior. Como aquí no va, inicia en este lado. 5. El 6 no va acá porque ya está ocupado, entonces iría en la parte de abajo y cumple con la condición. Ahora vamos a ver con la más grande, que sería la de 11 por 11. Aquí están ordenaditas las filas y pues ese sería el funcionamiento de este ejercicio.